Bienvenidos una vez más a un nuevo modelo de estos hermosos aretes que tenemos entrelazados. Son súper fáciles y sencillos de hacer, así que bueno, te invito para que nos quedemos haciendo este paso a paso. Y bueno, también no olvides dejarme tu comentario de qué te parecen estos modelos. Así que bueno, vamos a comenzar con este hermoso diseño de estos pendientes. El hilo que vamos a utilizar siempre es el hilo artesanal, que usamos un ganchillo de 1.2 a 1.5. Bueno, voy a usar estos dos colores. Comenzamos con un aro deslizado de esta forma. Giramos nuestro ganchillo y dejamos un poco suelto este aro deslizado. Vamos a levantar nuestras cadenas y en total vamos a hacer 14 cadenas. Con el aro deslizado serían 15. De esta forma, aquí las he completado. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Cerramos esta secuencia, muy fácil. Perfecto. Vamos a levantar 3 cadenas a continuación. 1, 2, 3 cadenas. Y vamos a hacer puntos altos en este conjunto. Enlazamos y hacemos nuestro primer punto alto. Perfecto. Enlazamos y vamos a seguir haciendo puntos altos hasta completar 29 puntos altos. Con las 3 cadenas serían 30. Ok, miren. Bueno, aquí ya hemos completado toda la secuencia. Vamos a cerrarla con un punto deslizado aquí en la tercera cadena que hicimos inicial. Perfecto. Vamos a levantar a continuación 3 cadenas y hacemos una cadena extra de separación. Enlazamos y hacemos un punto alto en el siguiente punto que tenemos acá abajo. Perfecto. Muy bien. Vamos a separar con una cadena, enlazamos y hacemos un punto alto en el siguiente punto alto. Y en total seguimos haciendo hasta completar 15 puntos altos, incluidas las 3 cadenas. De esta forma, con las 3 cadenas completamos 15 puntos altos separados de una cadena. Bueno, aquí ya hemos completado. Vamos a levantar 3 cadenas a continuación. Bajar un poco suelto aquí porque vamos a cambiar de color. Y ahorita pues vamos a hacer lo mismo que hicimos inicialmente. Hacemos nuestro aro deslizado, dejamos un poco suelto y vamos a levantar nuestras 15 cadenas. Bueno, aquí ya las he completado y a continuación pues vamos a pasar estas cadenas por el aro del anterior color de esta forma. Bueno, vamos a voltearlo aquí para cerrarla y hacer de esta forma el intercalado de estas dos entrelazadas. Cerramos en la primera cadena en el aro deslizado con un punto deslizado de esta forma y así completamos pues esta primera secuencia de cadenas. Vamos ahorita a continuación a levantar nuestras 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Enlazamos y comenzamos a hacer los puntos altos que haremos en esta secuencia de cadenas. Recuerde que vamos a hacer 29 puntos altos y con las 3 cadenas serían en total 30. Miren, es muy fácil. Voy a adelantarme aquí y vamos a ver cómo vamos rotando simplemente para seguir completando los puntos. Miren, no es tan complicado. Bueno, aquí he adelantado, miren cómo vamos rotando mientras vamos haciendo los puntos altos. Si acaso tuvieran alguna complicación, no es tan difícil. Aquí estamos haciendo más puntos altos hasta completar nuestros 30 puntos altos y vamos rotando. Bueno, aquí ya hemos completado nuestros puntos altos. Vamos a cerrar en la tercera cadena inicial que hicimos con un punto deslizado para seguir en la siguiente secuencia. Vamos a continuación a levantar 4 cadenas, 3 y la cuarta cadena enlazamos para hacer nuestro punto alto en el siguiente punto. Como hicimos anteriormente, separamos con una cadena y hacemos un punto alto en el siguiente punto y así seguimos hasta completar 15 puntos altos separados de una cadena, incluidas las 3 cadenas, ¿no? Serían los 15 puntos altos. ¿Sí? Muy fácil. Y vamos rotando simplemente
de esta forma el tejido. Miren, aquí estaba de esta forma, simplemente volteo mi tejido para quedar en la parte de acá donde no he terminado, o sea, donde dejé las 3 cadenas, no, sino en el otro lado, en el otro extremo. Vamos a levantar 5 cadenas, perdón. Enlazamos, miren, y aquí en la separación de estas 4 cadenas, aquí en esta parte, hacemos el punto alto. Bueno, de esta forma muy fácil, miren cómo queda. Vamos a levantar 3 cadenas a continuación, 2, 3, y cerramos estas cadenas con un punto deslizado para hacer una bolita aquí. Vamos a separar con una cadena, enlazamos y hacemos un punto alto en la siguiente separación de cadena que hicimos en el color blanco. Bueno, vamos a levantar ahorita 3 cadenas, 2, 3 cadenas. Cerramos estas 3 cadenas con un punto deslizado y separamos con una cadena. Enlazamos y hacemos el siguiente punto alto en la siguiente separación que tenemos del color blanco. Y vamos a seguir así hasta completar todas estas separaciones. Muy fácil y sencillo. Bueno, aquí ya hemos completado. Hice todo mi punto de 3 cadenas cerradas con un punto deslizado. Voy a cerrar aquí con un punto deslizado para rematar este color. Lo suelto y lo vamos a cortar, y simplemente es ocultar este color, ¿sí? Nada más, lo más posible. Vamos a cortarlo un poco más. Ustedes ocultan este color y vamos a continuar con el color blanco de la misma forma como hicimos acá, ¿sí? Entonces dejamos el color blanco acá, hicimos 3 cadenas, voy a hacer 2 cadenas más, enlazamos para hacer nuestro primer punto alto aquí en las 4 cadenas. En esta separación de la cadena hacemos nuestro primer punto alto, muy fácil como hicimos en el color azul. Levantamos 3 cadenas, cerramos estas 3 cadenas con un punto deslizado, vamos a separar con una cadena, enlazamos y hacemos un punto alto en la siguiente cadena de separación. Muy fácil. 3 cadenas, cerramos esas 3 cadenas con un punto deslizado, muy fácil. Separamos con una cadena y seguimos la secuencia así hasta completar toda esta ronda. Miren, aquí ya he completado, simplemente voy a cerrar con un punto deslizado más acá abajo, suelto mi hilo y lo corto, y el resto simplemente es ocultarlo. Y ahorita vamos a ver el resultado final de estos hermosos aretes, ¿sí? Es muy fácil. Bueno, este fue el resultado final. Si te gustó, no olvides dejarnos un like, compartirlo en tus redes sociales con tus amigos y en WhatsApp. Y también, bueno, dejarnos tu comentario, que es pero muy importante tu opinión. Si quieres ver más modelos o cualquier otra cosa, pues nos puedes dejar acá abajo tu recomendación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao pues.